Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. El tema del que me han pedido que hable es el optimismo, es decir, la positividad en la conducta del musulmán. Y yo no pedí el tema, pero si hubiera pedido un tema, hubiera pedido este tema, porque es un tema que falta mucho en la personalidad, no de los musulmanes, sino de las personas en general. Y es algo que tenemos que tratar de cultivar y desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? En primer lugar, porque eres mucho más feliz cuando eres una persona optimista. Y en segundo lugar, porque llegas más lejos en la vida. Es decir, el optimista también se da golpes, pero por alguna razón llega más lejos. Y no es ningún misterio, porque todos nos encontramos obstáculos en la vida. Pero la persona que piensa en positivo se esfuerza más, se pega más palos, pero al final triunfa más. O sea que es mejor a nivel personal y a nivel de éxito, si lo quieres decir así, ¿no? Entonces, cuando hablamos del optimismo y del pesimismo, realmente de lo que estamos hablando es de formas de interpretar la realidad o las cosas que te ocurren, ¿vale? Os habrá pasado que a veces conocemos a dos personas que les ocurren las mismas cosas, pero uno insiste en que, gracias a Dios, lo que le está pasando no es tan grave, podría ser peor, lo puede utilizar para el bien, para ayudar a otros, y sin embargo la otra persona insiste en que lo estoy haciendo todo mal, todo me sale mal, y lo que les está ocurriendo es lo mismo. Por tanto, es un enfoque. Es el enfoque que nosotros tenemos, y lo que quiero subrayar como musulmán y hablando con vosotros como musulmanes y independientemente de vuestras creencias, es que las características de la personalidad se pueden cultivar, ¿vale? Es decir, nadie puede decir, bueno, pero es que yo soy pesimista y no hay nada que hacer. Eso no es exactamente así, ¿vale? Si somos capaces de coger a animales, si tú te vas al circo, si somos capaces de coger a un delfín o a un oso y hacer malabarismos, quiero decir, realmente la naturaleza de las personas se puede adaptar. Yo aquí no hablo de trastornos o casos especiales porque ese es un tema que yo desconozco, pero tenemos mucho la tendencia a olvidar que gran parte del poder para cambiar nuestra situación lo tenemos nosotros, ¿vale? Y eso es algo que el Islam subraya muchísimo. Tú tienes parte del poder para cambiarlo. No todo depende siempre de ayuda médica, sin quitarle la importancia a la ayuda especial que mucha gente pueda necesitar. Entonces, cuando nos ocurre algo negativo, hay tres preguntas principales que te podrías formular. La primera de ellas es: ¿de quién es la culpa? ¿Vale? Hay gente que tiene la tendencia a decir la culpa es mía, no valgo para nada. Y sí es cierto que el Corán, por ejemplo, nos enseña, cuando tú has hecho algo malo, el Corán te enseña a decir Qul hada min indi anfusikum. Esto procede de vosotros mismos, ¿no? Es decir, tienes que examinarte y ver qué es lo que has hecho mal. No estoy hablando de eso, de una examinación responsable. Es decir, yo he hecho algunas cosas mal, yo he tratado mal a la gente y en consecuencia me he quedado solo. Eso es importante. Pero hay gente que tiene una tendencia a latigarse a sí misma y a decir lo estoy haciendo todo mal, no valgo para nada, ¿vale? El profeta Muhammad ﷺ nos enseña, no es propio del creyente que se humille a sí mismo. Tú no tienes que estar constantemente diciendo yo no valgo nada, yo lo he hecho todo mal. Por eso insisto en que esto no es una característica propia del musulmán. Quiero decir, un musulmán no puede decir, bueno, pero es que yo soy así. Porque entonces el hombre que es agresivo con su esposa también puede decir, bueno, pero es que yo soy así. El hijo que no respeta a sus padres puede decir, bueno, pero es que yo soy así. Lo de bueno, pero es que yo soy así no es del todo aceptable, ¿vale? Hay muchas cosas que están dentro de nuestro control. Por tanto, en primer lugar, no es nada recomendable que para ti la culpa de todo lo que ocurre sea tuya. Eso es la primera señal de alarma. Luego, cuando te ocurre algo malo, tiendes a pensar ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Vale? Hay gente que tiene la tendencia a pensar siempre todo me va a ir mal. ¿Por qué siempre todo te va a ir mal? De hecho, el Islam te enseña todo lo contrario. Se te enseña que inna ma'al usri yusra. Junto con cada dificultad, de hecho lo interesante es que Dios no dice después de cada dificultad, que es lo que te pone la traducción, viene la facilidad. Lo que Dios te dice es junto a la dificultad viene la facilidad, ¿vale? Y otra cosa que dicen los lingüistas es que, claro, Dios repite el versículo dos veces. Inna ma'al usri yusra. El usr
es un sustantivo, ¿vale? Y el yusra está expresado en una forma verbal. ¿Qué es lo que significa? Que en los dos versículos, bueno, esto es un poco técnico, en los dos versículos el usr, la dificultad es la misma, pero el yusra, por la forma en la que está expresado, en un versículo se refiere a una cosa y en otro otra. Y algunos lingüistas deducen que lo que te está diciendo Dios es que junto con cada dificultad viene el doble de facilidad, ¿vale? Eso es una interpretación lingüística. Pero bueno, la cuestión es esa. No es que después de la dificultad venga la facilidad, es que con la dificultad ya está escrita, digamos, viene junto a ella, viene la facilidad que vendrá luego. Por tanto, esa idea de que las cosas malas van a durar para siempre no es del todo islámico, ¿vale? Y luego daremos algunos ejemplos más prácticos. Y la otra pregunta que te puedes formular es... ¿hasta qué punto abarca? Es decir, estas cosas negativas que están ocurriendo, o cualquier cosa negativa que te ocurre, ¿cuál es su ámbito de aplicación? ¿O hasta dónde va a llegar? Hay mucha gente que se cree que las cosas negativas son de alcance mundial, ¿no? Básicamente toda mi vida es un desastre. ¿Y qué es lo que nos enseña el profeta, alayhi salatu wassalam? Tienes que observar cuál es la situación de otras personas que tienen menos que tú, ¿vale? Todo esto está en la sunna del profeta. Cuando a ti te ocurre algo negativo, ¿tú qué haces? Piensas en todas las cosas positivas que tienes. O sea, es importante que te hagas, o en papel o en la mente, una lista de las cosas negativas y de las cosas positivas. Porque yo he conocido a gente que tiene una buena familia, tiene unos buenos hijos, tiene un hogar, no le falta luz, no le falta comida, pero tiene una muela mal, y cuando se ha arreglado la muela, luego resulta que tiene una hernia y se tiene que operar. Y esa persona tiene la tendencia a decir, es que todo me sale mal. Esa idea de que todo te sale mal es de hecho empíricamente falsa, no es cierto, pero es tu predisposición. Dicho de otra forma, esto es como un sistema operativo que tú tienes que reconfigurar, ¿vale? Tú tienes un sistema operativo que te empuja a pensar siempre o a subrayar lo malo. Te empuja a pensar que siempre tienes tú la culpa de todo. Te empuja a pensar que las cosas malas no se van a acabar nunca. Y te empuja a solo ver lo malo y a no ver el lado bueno de las cosas. Y eso es algo que tú tienes que reconfigurar por tu propio bien y por el bien de la gente que te rodea, ¿no? Entonces quería subrayar eso, el hecho de que el Islam es una religión de cultivarse, ¿vale? Es decir, hay una serie de características negativas y características positivas, y tú tienes la obligación moral de tratar de desarrollar las características positivas, ¿vale? No hay lugar a decir, bueno, pero es que yo soy así, es que no lo puedo cambiar, es que no hay nada que hacer. Ahora quiero daros un ejemplo. Si yo como persona, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenemos muchas tendencias realmente que son naturales, ¿vale? Pero si no las sabes poner bajo sus límites correctos, pueden acabar haciéndote daño, ¿vale? Un ejemplo de ello es el prejuicio. La mayoría de vosotros, si yo os preguntara, ¿creéis que los prejuicios son algo bueno o malo? ¿Qué me responderíais? Que son algo malo. Bueno, pues hasta cierto punto son algo bueno y necesario para nuestra supervivencia. Quiero decir, el ser humano originalmente, cuando vive en un ambiente hostil y se enfrenta a un peligro que le daña, una vez y dos veces y tres veces, al final desarrolla un prejuicio, es decir, tengo que tener cuidado con esta cosa. Es decir, si yo me encuentro con un animal y ese animal me muerde, un perro, y al día siguiente me encuentro con un perro y me muerde otra vez, y al día siguiente me encuentro con otro perro y me muerde, al cuarto día yo cuando vea a un perro, ¿qué voy a pensar? Cuidado. O sea, yo voy a prejuzgar a ese perro. Eso es una herramienta de supervivencia, es necesario. Entonces, ¿por qué pensamos que el prejuicio es malo? Realmente el prejuicio es malo cuando se convierte en algo irracional. Y ahí es donde entra el papel de la razón y el hincapié que hace el Corán en el uso de razón. Porque si tú coges algo que es natural, como en este caso el miedo o el prejuicio, y no lo sabes poner bajo el control del intelecto, se va a convertir en una conducta irracional. Por ejemplo, yo creo que los musulmanes son peligrosos y tengo pruebas, ¿vale? Quiero decir, ese es el problema del prejuicio. Yo tengo pruebas, tengo aquí estos tres casos. Yo te puedo enseñar 1.000.000 de casos que te demuestren que eso necesariamente no es así, pero yo insisto en esos tres casos, ¿vale? Ese es el problema. El hecho de que tú juzgues algo en base a tu experiencia no es del todo malo. De hecho, es bueno
pero lo malo es que no sepas razonar, que no sepas corregirte cuando te llega nueva evidencia. ¿Por qué estoy mencionando esto? Bueno, saber reconocer que tú tienes la culpa de algunas cosas que te pasan no es del todo malo, de hecho es necesario. El problema es cuando cuando tú pones el piloto automático, ¿vale? Y ese es el problema de lo que estoy intentando decir aquí. Muchas personas que son pesimistas, lo que les ocurre no es que sea algo natural e intrínseco que no se puede cambiar, realmente es que han puesto el piloto automático, ¿vale? Es decir, cada vez que pasa algo ya entras en esa dinámica, es que es mi culpa, es que no valgo para nada, es que todo lo estoy haciendo mal, todo me va a salir mal. Lo haces automáticamente, es un hábito. Te has acostumbrado a que cada vez que pasa algo, arrancas, es decir, dejas que funcione el sistema, ¿no? Y luego hablaremos un poco de cómo tratar de poner eso bajo control. Yo lo enfoco islámicamente, pero creo que es bastante universal, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Entonces, voy a daros unos pocos versículos del Corán. Primero lo haré girar alrededor del famoso versículo que seguro que conocéis, donde Dios dice: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ. Dios te garantiza. Os vamos a poner a prueba, es decir, os voy a poner a prueba a través de algo de temor, algo de temor, algo de hambre y algo de pérdida, minal anfus wa thamarat, es decir, algo de pérdida de bienes personales y de bienes de frutos, ¿no? Literalmente, es decir, Dios te está diciendo: yo haré que pierdas algo de dinero, haré que pases momentos de miedo, haré que pases momentos de hambre, y luego, y aquí es donde está la gran visión que tenemos nosotros de esto, Dios dice: فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Entonces, felicidades a las personas, o dale felicidades a las personas que muestren sabr, ¿vale? ¿Cómo solemos traducir sabr? Paciencia. Lo cierto es que en la lengua árabe tiene varios significados. Hay un significado pasivo, que es la paciencia, es decir, te pasa algo y tú te controlas, ¿no? Podríamos decir autocontrol. Pierdes a un ser querido y no te tiras al suelo a llorar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que las cosas forman parte de un plan mayor. Pero luego hay un elemento activo de la palabra sabr, que es la perseverancia. Es decir, yo estoy haciendo algo correcto, recibo un palo y sigo haciéndolo, ¿vale? Eso también entra en la palabra sabr. Por tanto, Dios dice a las personas que tengan autocontrol por un lado y por otro lado perseveren en hacer lo correcto, felicítales, ¿vale? Claro, normalmente si yo pierdo un hijo o me pasa algo negativo o pierdo un trabajo o suspendo en la universidad y muestro paciencia, o sea, tú no te esperas que cuando te ocurre una de estas cosas se te felicite por ello, ¿vale? Mucha gente lo consideraría un insulto, pero en el Islam, si te ocurre una de estas cosas, una pérdida de riqueza, una pérdida de seres queridos, una situación de miedo, no sé si voy a poder pagar el alquiler, no sé si me va a llegar el dinero para pagar todas las facturas, Dios te felicita de que te esté ocurriendo esto siempre y cuando tú muestres autocontrol y persistencia. Con eso que estoy queriendo decir, que las cosas que para una persona pueden ser negativas, el Islam, y de hecho probablemente muchas otras tradiciones, te reconfiguran la mente para que tú las veas como positivas, ¿vale? Es decir, en muchos casos el poder lo tienes tú, porque eres tú el que decide si esa cosa es positiva o negativa. Tú lo decides. Quiero decir, y uno de los problemas de la sociedad moderna es que nos intenta convertir en personas insatisfechas, ¿no? O al menos muchos sectores. La moda, para yo venderte un producto te tengo que convencer de que tú tienes una necesidad, necesitas esto, por tanto te tengo que convencer de que tienes una carencia, ¿vale? Y el Islam desde ese aspecto es poco lucrativo, porque lo que te está enseñando es que realmente con lo que tienes suficiente, e incluso cuando te falta algo, para ti es positivo, esa ausencia es positiva. Entonces eso, creo que la sociedad moderna nos quiere hacer inseguros, ¿no? La moda, por ejemplo, nos quiere hacer inseguros. Necesitas esta ropa para ser guay, necesitas tener este cuerpo determinado, necesitas. Entonces, la idea es que el poder lo tienes tú. Yo decido, yo no voy con la corriente, ¿vale? Si a mí se me intenta inculcar de que yo tengo estas carencias y necesito estos productos y tengo que cumplir con estos cánones, realmente yo tengo que concienciarme de que yo tomo el control. Yo decido cuál es mi canon de belleza, ¿vale? Hasta cierto punto. Quiero decir, mucha gente no sabe eso. Mucha gente le molesta
que alguien se vea guapo, porque se supone que tienes que ser inseguro, ¿no? No, lo cierto es que tú tienes que definir tu canon de belleza. Quiero decir, si para mí mi definición de ser guapo soy yo, entonces nadie me va a convencer de que tengo que comprar sus productos y su ropa, ¿vale? De nuevo, el Islam es una religión de equilibrio. Tampoco tienes que fliparte ahora y decir yo soy lo mejor que Dios ha creado en este universo. Pero es cierto que sí, que Dios te lo plantea como que en la vida estas cosas te hacen crecer, ¿vale? Y en cierto modo son un regalo de Dios. Fijaos, sí. Una pregunta. Sí. Eso se confunde mucho con humildad, ¿no? O sea, Bueno, el equilibrio entre exacto. estar seguro de sí mismo, pero al mismo tiempo Exacto. no sacar afuera que está Exacto, bien. exacto. Fíjate, cuando el Islam habla de comer, ¿qué te dice? Comed y bebed, pero sin excederos. La gente que dice, vale, pues yo voy a dejar de comer y beber para llevar una vida más espiritual, el Islam lo condena. Pero la gente que se pone morada, el Islam también lo condena. Pues esto es lo mismo. Quiero decir, si te fijas el Islam en todo, el Islam te dice que reces. Pero cuando un compañero del profeta se pasa toda la noche rezando y deja a su mujer desatendida, el profeta le dice, tu cuerpo tiene derechos sobre ti, tu mujer tiene derechos sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo hay un término medio. Entonces sí, el Islam es un poco el reto de encontrar el término medio siempre, pero en esto y en todo. Yo tengo que ser humilde. Yo creo que, por ejemplo, si Cristiano Ronaldo fuera musulmán tendría que hacer unas adaptaciones en su forma de ser. Pero también es cierto que está el otro extremo, que es el extremo de no valgo nada, no. Es decir, muchas cosas que dice Cristiano Ronaldo, yo las veo bien. Si tú te ves guapo, es estupendo. Si tú te ves, vale, porque soy rico y soy guapo y la gente me tiene envidia. Rico no sé, pero si realmente tú has trabajado por algo y estás en cierto modo recogiendo el fruto de tu esfuerzo, eso es positivo. Quizás no lo tienes que decir de esa forma delante de la gente, pero el optimismo y la autoestima son importantes en el Islam, sin llegar a la arrogancia, ¿no? Quiero decir, todo tiene un punto intermedio. Yo creo que la batalla contra el ego personal es una de las batallas más duras. ¿No? Sí. ¿Cómo luchas tú con eso? De que te ves bien, pero no te flipas. Pues esa es la vida. Realmente la vida es la lucha por el equilibrio. Para mí el Islam, si me pidieras que te lo defina en una frase de forma, la práctica del Islam es la lucha por el equilibrio. La mayoría de problemas que tenemos las personas son desequilibrios. O te pasas en una cosa o te pasas en otra. Claro, pero es que muchas veces el límite no lo ves. Porque Bueno. es no pasar el límite y prefieres bajar. Ya, bueno, es que es una lucha. De hecho, una de las cosas que mucha gente piensa del Islam, que es una visión del Islam moderna y falsa, es que el Islam es como una lista de respuestas definitivas. ¿Dónde está la humildad? Aquí. Esta frase, si la dices, humilde. Si dices la otra, arrogante. Y realmente no es así. A veces es difícil. El Islam te dice, tienes que ser humilde, pero el creyente no se humilla a sí mismo, ¿vale? Es decir, el profeta te dice, el creyente no se humilla a sí mismo, ¿vale? Por tanto, tienes que tener autoestima, pero a la vez tienes que ser humilde. Cada persona en cada momento de la historia, en cada circunstancia, tendrá que analizar cómo llevar a cabo ese equilibrio. No hay una respuesta ahí, toma, así. Por tanto, sí, el Islam es eso, es la lucha por el equilibrio. Y a veces, en tu intento de ser humilde, dirás algo que no tienes que decir, ¿vale? No pasa nada, rectificas. Y a veces en tu intento de tener autoestima puede que te pases un poco, pues nada, rectificas. Ya está. Pero quiero decir, es la lucha por el equilibrio constantemente en todo, en esto y en todo. Entonces el Islam plantea, siguiendo, no sé si responde a lo que me has dicho, claro, porque Pero es más fácil darnos una técnica. eso es la vida. Realmente la gente quiere un truco de magia. Por ejemplo, ahora hablaré de un poco cómo desarrollar ese optimismo. Y una de las cosas que a mucha gente le choca es que les des una explicación que requiere esfuerzo. Porque la gente quiere que le des un dua, un ayat kursi, te lo echas encima y seré optimista. Y eso no existe. Es esfuerzo diario. Igual que cultivar tu cuerpo es esfuerzo diario, cultivar las características de la personalidad es esfuerzo diario. Y el equilibrio es una de ellas. Los sahaba, los compañeros del profeta, sabéis que tuvieron una etapa en Mecca y otra etapa en Medina.
Si os fijáis, el jihad, es decir, el enfrentamiento militar contra las personas que en cierto modo no quisieron respetar la libertad de los musulmanes de tener su religión y les combatieron físicamente, el jihad lo llevaron a cabo los compañeros del profeta. De hecho les estaba prohibido hacer nada después de la migración, y una de las razones de eso es que durante esos 13 años de golpes ellos desarrollaron una forma de ser, ¿vale? Entonces, cuando yo ya he desarrollado el autocontrol, he desarrollado la justicia, sé lo que es que te persigan por tus creencias, yo ahora puedo luchar por la justicia, ¿me entiendes? Sin embargo, si coges a alguien inmaduro que va a hacer jihad, pasa lo que pasa. ¿Por qué? Porque una persona que no se ha cultivado no está en posición de hacer grandes luchas en la vida, ¿me entiendes? Lo que intento subrayar es que durante el periodo inicial el Islam lo que estableció es la creencia correcta, la creencia en Dios, la creencia en tu responsabilidad y cómo mejorar como persona en base a esa creencia. Entonces, lo que intento decir es que primero tuvieron que pasar por esta universidad de 13 años. Y la cosa se fue empeorando, quiero decir, primero fueron burlas, que eso psicológicamente te daña mucho, pero es que luego fueron ataques físicos, y luego hubo una época de boicot. Boicot quiere decir, las personas que estéis casados con musulmanes, divorciaros de ellos. Las personas que... Es decir, todos vamos a ponernos de acuerdo y dejar de comerciar con musulmanes. Eso lo que provocó es que los musulmanes estuvieran marginados en una zona, nadie se relacionaba con ellos y nadie comerciaba con ellos, con lo cual empezaron a pasar hambre. Estos hadices que leemos, que alguno de los compañeros del profeta explica, hubo una noche que no tenía nada que darle de comer a mis hijos y tuve que hacer ruido hasta que se durmieran. Todos estos hadices son de esa época, ¿vale? De la época del boicot, en la que los musulmanes estaban pasando por esto. Quiere decir que a menudo lo pasamos por alto, que para que estas personas pudieran luego llevar el Islam a todo el planeta, primero tuvieron que pasar por un examen. Y ese examen son las pruebas. Pero si te fijas, el Corán, ¿qué es lo que insiste a lo largo de la revelación del Corán? Insiste en subrayarle a las personas: lo que os está pasando no es malo, es bueno. Simplemente tienes que cambiar tu percepción o tu perspectiva. Cuando tú ves, por ejemplo, el profeta Muhammad ﷺ, cuando ve que el pueblo de Mecca no hace más que burlarse de él, ¿qué hace? Se va a otra ciudad que se llama Taif, no hace más que burlarse de él y atacarle. Se va a otra ciudad que es la ciudad de Taif y intenta ir a ver si consigue algo. Y de hecho la gente de ahí, aparte de reírse de él, la clase alta le dice a los esclavos y a los niños: venga, salid, vamos a apedrear a este señor. Y le sacan a pedradas. Quiero decir, cuando el profeta Muhammad sale de esa ciudad de Taif, tal y como lo explica él, pues tiene sangre, tiene las sandalias llenas de sangre. Fijaos en lo que él dice. Él se dirige a Dios y dice: si esto no es consecuencia de que estés enfadado conmigo, si se puede decir así, o si esto no es consecuencia de tu ira, me da igual. Es decir, a mí me da igual que lo que me esté pasando sea aparentemente negativo, mientras no sea que Dios me está castigando. ¿Por qué? Porque yo sé que todo esto forma parte de un plan, ¿vale? Un ejemplo que escuché bastante interesante, aquí ya entra la doctrina, quiero decir, esa es nuestra creencia como musulmanes. Si tú tienes un ácaro o una hormiga que está en una gran alfombra, esa hormiga se va encontrando cambios de color repentinos, ¿no? Desde la perspectiva de esa hormiga o ese ácaro, el diseño de esta alfombra es totalmente arbitrario, es decir, no sigue ningún patrón predecible y no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero sin embargo, yo como ser humano, que soy el fabricante de esa alfombra y lo veo desde arriba, yo puedo ver claramente el diseño que he hecho, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo verlo desde arriba que desde dentro. Entonces las personas en este caso estamos en el lugar del ácaro. A nosotros nos ocurren cosas que no sabemos exactamente cómo cuadra en el plan. Supuestamente, si Dios existe y todo forma parte de un plan y está decretado por Dios y hay una sabiduría detrás de las cosas, yo no sé ver esa sabiduría. Pero tú, como un ácaro inteligente que eres, tienes que entender que realmente la totalidad de esta alfombra tú no la puedes abarcar porque eres un ser microscópico, ¿no? Entonces la idea en el Islam es esa: cambiar tu enfoque. Cuando te ocurren cosas, tú entiendes que esas cosas son positivas siempre. El Corán, por ejemplo, el Corán lo que hace es reconfigurar ese sistema operativo. Ese sistema operativo que mucha gente tiene configurado en modo
negativo o pesimista, lo que se te hace es reconfigurarlo. Por ejemplo, Dios nos dice en el Corán: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Cualquier persona, es decir, aquella persona que tenga conciencia de Dios, es decir, yo hago lo correcto. No me voy a centrar tanto en las consecuencias, en si a la gente le gusta. La persona que tenga conciencia de Dios o responsabilidad ante Dios, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Dios le va a hacer una vía de salida. Quiero decir, la idea es: tú siempre vas en positivo, siempre. O sea, si tú estás haciendo lo correcto, tú tranquilo. Que si te dan un palo, ese palo para ti tiene que ser pues una fuente en cierto modo de dulzura, ¿no? Si lo quieres decir así. Y luego Dios añade: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Y además Dios le va a proveer desde donde él no se lo espera. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Y la persona que se apoye en Dios, فَهُوَ حَسْبُهُ. Dios le bastará. Es decir, la idea es: incluso si tú ves que estás pasando por situaciones que percibirías a priori como negativas, tienes que intentar trascender esa subjetividad del ser humano, que es un ser pequeño, y verlo desde arriba. Y saber que desde arriba existe un plan, ¿vale? O todo forma parte de un plan o de un decreto divino, o como quieras decirlo, ¿no? Y esa es un poco la reconfiguración que te hace el Islam, ¿no? Hay muchos versículos en este tono. Por cierto, los ejemplos que da el Corán de personas que sufren son los profetas, quiero decir, y casi siempre son formas de sufrimiento extremo. ¿Por qué hace eso Dios en el Corán? Todos vamos a sufrir. Cuando leemos historias de sufrimiento, nos sentimos identificados, porque nosotros sufrimos. Pero Dios nos da ejemplos de personas que han sufrido más. Pero el final, al-aqibatu lil-muttaqin, el buen final fue para las personas que fueron responsables o hicieron lo correcto. Y eso es lo que tú tienes que aprender a ver. Bueno, hay muchos ejemplos en el Corán. No os voy a dar una lista de ejemplos, porque lo que yo quería es hacerlo más o menos de una forma práctica, es decir, que todos podamos entenderlo, ¿no? Pero un ejemplo trivial, así a nivel que todos podemos entender, es que cuando tú pasas por ejemplo, cuando tú estás en la universidad y pasas por una serie de pruebas o de exámenes, esos exámenes son duros, ¿no? Podríamos decir, pero cuanto más duros son, mayor es la gratificación final cuando pasas la prueba, ¿vale? Entonces, si adoptas esa visión islámica de que esta vida es un seguimiento de pruebas, la gratificación final es mejor, al fin y al cabo, ¿vale? O sea, incluso en las cosas que a priori son negativas, el conocimiento de que hay un beneficio posterior te tiene que crear una mentalidad más positiva, ¿vale? Y una de las cosas que me llama la atención es que la esposa del profeta, Aisha, hablando sobre él, dice: Kana Rasulullah basaman dahakan. Era una persona que siempre sonreía y siempre era risueña, ¿no? O siempre reía. Claro, cuando tú estudias la biografía del profeta, ¿qué es lo que te encuentras? Por ejemplo, aparte de todo este maltrato que sufrió a nivel personal y que luego se le forzó a él y a sus seguidores a huir de su ciudad y a luchar en guerras, a nivel personal, el profeta Muhammad perdió a todos sus hijos en vida, a todos sus hijos e hijas, excepto una hija que fue Fátima, los perdió en vida. Y por ejemplo, cuando murió su hijo Ibrahim en sus brazos, ¿qué dijo el profeta? O sea, llorando, dijo: a nosotros nos afecta tu partida, nos afecta que te vayas. Quiero decir, perder un hijo es lo peor que te puede pasar, porque biológicamente estamos preparados para perder a nuestros padres, pero no estamos preparados para perder a nuestros hijos. Y cuando tú pierdes uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro, quiero decir, cualquiera de nosotros diría: ¿por qué Dios permite esto? Pero si os fijáis, el profeta nunca dice por qué Dios permite esto. Él entiende que esto forma parte del decreto de Dios y punto. El resto ya no es mi jurisdicción. Yo acepto lo que ocurre. El profeta Muhammad dijo: nos entristece lo que ocurre. Quiere decir, a ti te puede entristecer, que tenemos la necesidad natural de llorar, de pasar por un duelo, de compartir el sufrimiento. Eso es una necesidad natural también. Por tanto, el profeta aquí, ¿qué dice cuando pierde a su hijo? Nos entristece que te vayas, pero no vamos a decir nada
no vamos a decir nada que vaya contra el decreto de Dios, ¿no? No vamos a decir nada literalmente que desagrade a Dios. Es decir, no vamos a decir, Dios, ¿por qué lo permites? Dios no lo tendrías que haber permitido. De nuevo, yo, siendo esa criatura microscópica, yo quizás no entiendo este giro de eventos, que se muera mi hijo, por ejemplo. Pero yo entiendo, que yo no lo entiendo todo, ¿vale? Yo entiendo que todo forma parte de un plan superior. ¿Qué querías decir, hermano? No, nada más quería añadir por lo menos entrarnos más en un debate, porque siempre nuestra perspectiva, nuestro enfoque, las pruebas, los retos, siempre nos enfocamos en lo que es negativo. También habla de las cosas muy bien positivas. dicho, sí, claro. Y no sabemos cuál es lo mejor para nuestra personalidad. Correcto. Si son la parte positiva o la parte negativa. Hay personas que la parte positiva les ha hecho hundir más, y la persona siempre enfoco mi vida solamente a lo que es lo negativo, olvido lo positivo. Correcto. Volviendo a los ejemplos que da el Corán, Dios te da entre los ejemplos de los grandes triunfadores de la historia, por ejemplo, el de Abraham. Abraham, cuando aceptó la verdad o cuando rechazó a los ídolos, le echaron de su casa a patadas también, y tuvo que deambular durante un buen tiempo. Quiero decir, o el profeta Muhammad es el ejemplo clave que he dado, ¿no? Y luego, por ejemplo, te da el ejemplo de personas que son unos enormes fracasados de la vida, como por ejemplo Firaún o Qarún. Qarún es un individuo tal y como lo describe el Corán, cuyas llaves para acceder a su patrimonio o a su tesoro eran tan grandes que necesitaban a varios hombres para cogerlas. Es decir, era una persona extremadamente, ya no solo rico, sino chulo, porque ¿qué necesidad tengo yo de contratar a hombres para demostrar? Quiero decir, todo eso es un show. Pero sin embargo el Corán le representa como un auténtico fracasado. ¿Por qué? Porque esa riqueza lo que ha hecho es hundirle. Es decir, está muy bien que digas eso, porque tendemos en el Islam, tanto lo positivo como lo negativo son pruebas, ¿vale? Yo puedo coger algo negativo, como un mal evento, y utilizarlo para crecer como persona. Por ejemplo, si yo he sufrido abusos de niño, yo he aprendido una serie de experiencias que otra persona, por muchas carreras que se saque, no la va a tener. Entonces yo puedo utilizar esa experiencia para ayudar a otras personas. Por tanto, soy yo quien decide si lo que me ha pasado lo uso para bien o lo uso para mal. Por otro lado, si una persona tiene riquezas, recibe una herencia gigante, pero eso lo que hace es hundirle y convertirle en peor persona, esa persona, eso que aparentemente es positivo, le ha hundido. Por eso nuestra definición de positivo y negativo no es exactamente la definición que la gente tiene. La gente piensa, vale, si se te da dinero o se te da honor, digamos, o respeto, es positivo. Y si pierdes dinero o la gente te desprecia, es negativo. Nosotros decimos no. Si es positivo o negativo, mayoritariamente lo voy a decidir yo, porque Dios ha puesto una prueba en todo, tanto en lo positivo como en lo negativo, y yo voy a decidir si eso es positivo o negativo. Es decir, voy a decidir si lo utilizo para bien o lo utilizo para mal. Por tanto, sí, es cierto, quiero decir, hay gente que tiene mucho patrimonio, que es famosa, que es respetada, hay gente de esta de Instagram, tengo 20.000 seguidores, lo que sea, pero eso es lo que hace realmente es hundirte en muchos casos. Por tanto, es cierto. Lo que es positivo y lo que es negativo, insisto, realmente lo decides tú en último término, ¿vale? Porque yo decido cómo uso las cosas. Por tanto, bueno, básicamente eso. He dado un par de ejemplos, el del profeta Muhammad. Otro ejemplo que quería dar es el de Yusuf, José, en el Corán. Si os fijáis en la historia de José, es un seguimiento de contrariedades. Quiere decir, vale, sus hermanos por envidia cogen y lo venden. Vale, normalmente eso es una gran calamidad. Quiero decir, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos vendieran como esclavo. Luego, vale, parece que su situación mejora, pero se le intenta tentar, se le acusa falsamente, entra en prisión. Quiero decir, eso es algo negativo. Pero la idea de esta historia es que si él no hubiera sido vendido como esclavo y no se le hubiera acabado metiendo en prisión, finalmente, quiero decir, él tenía esta habilidad de interpretar sueños, ¿no? Y a través de eso terminó en un buen lugar. Fue escalando hasta que al final se convirtió en una persona influyente y pudo hacer mucho bien por las personas, utilizar el conocimiento que él tenía para administrar, para ayudar a otras personas. Entonces la idea es que él, si os fijáis, a lo largo de su historia
No dice: Dios, ¿por qué has permitido que me vendan? Dios, ¿por qué has permitido que me encierren? Quiere decir, él, como con su configuración mental de musulmán, él ya sabe que, musulmán quiere decir persona que acepta a Dios, él ya sabe que lo que le está ocurriendo es bueno, independientemente de que yo estoy viendo el beneficio ahora o no. Yo decidiré si esto que me está ocurriendo va a ser una fuente de bien o una fuente de mal, ¿vale? Es decir, yo decido si acepto el decreto de Dios y lo uso para bien o lo uso para mal. ¿Y qué es lo que hace él? Utilizarlo para bien. Si os fijáis, Surat Yusuf, esta es sura del Corán dedicada a la historia de José, que es la única historia revelada entera en el Corán de golpe, en un sura, fue revelada en el periodo que os estoy diciendo de la biografía del profeta. En el periodo más difícil, en el periodo final de Mecca, en el cual las cosas eran muy duras. ¿Por qué Dios revela estas historias en estos momentos? Eso es una lección para que los musulmanes entiendan. Es un mensaje subliminal. Tú lo estás pasando mal ahora, pero Dios tiene un plan, ¿vale? Wa makaru wa makara Allah. Las personas planean cosas y Dios planea cosas. Wallahu khairul makirin. Pero es que el mejor de los planeadores es Dios. Por tanto, desde el momento que tú te pones de ese lado, del lado de Dios, tu plan es mejor. Quiere decir, incluso si a corto plazo las cosas no parecen estar yendo bien, ¿vale? No quisiera enfocar esto demasiado de una forma, porque esto no nos ocurre solo en labores islámicas, sino en labores de todo tipo. A veces hay cosas que te ocurren y tú no sabes entender por qué me tenía que pasar esto justo ahora. Pero tú decides. Ese es el mensaje que os quiero dejar. Si os vais de aquí, recordad esta frase: yo decido si lo que me está pasando es bueno o malo. Si tienes un accidente y tienes un esguince, tú tendrás que decidir cómo utilizar ese esguince, ¿me entiendes? O cualquier otra calamidad que te ocurra, pero está en tus manos eso. Y eso es lo que muchas veces la gente no se nos enseña a entender, que está en nuestras manos, cómo utilizamos las cosas que ocurren. Hay cosas que están fuera de nuestro control y nos vienen de encima, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, Dios lo ha decretado así, y entonces es tu respuesta, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, de hecho, Dios ya ha decretado eso para ti, y cualquier cosa que te ocurre, tú no te podías escapar de ella. Esa es la configuración del musulmán. Desde el momento que entiendes eso, automáticamente cualquier cosa que te ocurre, la enfocas desde la perspectiva ¿cómo puedo utilizarlo esto yo ahora para hacer el bien? No, para hacer las cosas de la forma correcta. Entonces, como he dicho antes... Perdón, sí. Claro. Has hablado del ejemplo de los profetas que se supone que son nuestros ejemplos. Y en realidad son las personas que más han sufrido. Correcto. Y es verdad que Allah subhanahu wa ta'ala tenía para ellos mejores planes, pero también estos momentos de prueba han sido una preparación para estos planes. Entonces nosotros, aparte de que yo creo, y lo veo así, de esta forma, que los momentos difíciles, aparte de que es de nuestra fe aceptarlo, es el decreto divino, pero dentro de nosotros se tiene que encender como una bombilla diciendo: quizás este momento difícil es para cambiar algo en mi personalidad, para prepararme en el futuro a pruebas más difíciles o a experiencias más difíciles. Porque muchas veces hay mucha gente que pasa momentos difíciles, pero el hecho de no sacar ninguna lección, vuelven a otras circunstancias difíciles y vuelven a cometer el mismo error. Correcto. Yo lo entiendo así, que es verdad que en los momentos difíciles son difíciles, a veces es muy difícil de aguantarlos, pero este uso es para enseñarnos, o esta capacidad es para enseñarnos que algo mal dentro de mí o de mi personalidad hay que cambiarlo para un futuro mejor. Correcto. Sí, sin duda. No, sin duda. Solamente aceptarlo tal cual, hay que hacer un ejercicio. Exacto, sí. O sea, la idea no es solo aceptar, ha pasado, vale, Dios lo ha decretado. La idea es, ¿qué voy a hacer yo para utilizar este bien? Por ejemplo, has mencionado que muchas calamidades o cosas negativas sirven para rectificar algo que hay en ti. De hecho, Dios en otro versículo, en Surat Ar-Rum, Dios dice: "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr". La corrupción se ha hecho aparente sobre el mar y sobre la tierra, es decir, sobre el agua y sobre la tierra, bima kasabat aydin nas, como consecuencia de lo que las manos del ser humano ha hecho. Vale, hay animales que se están extinguiendo.
estamos produciendo un cambio climático a gran escala y de una forma muy rápida. Es decir, hay una serie de cosas negativas que están ocurriendo como consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Dios dice para que el ser humano saboree lo que ha hecho, pero luego dice وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, y con la finalidad de que el ser humano pueda rectificar. Quiero decir, incluso cuando me ocurre algo negativo, por ejemplo, mi mujer me ha dejado, ¿vale? Hay gente que hasta que su mujer no le deja, o su mujer o lo que sea, no se da, o su marido, no se da cuenta de que tenía defectos muy serios en su personalidad. Por ejemplo, yo era una persona, yo era un tirano o era un maltratador, ¿no? Quiero decir, era un tirano, era arrogante, nunca escuchaba a los demás, y ha hecho falta que la vida te dé una bofetada para despertarte. O sea, el musulmán, y creo que la persona inteligente, no se centra en la bofetada, se centra en: gracias a Dios que a través de esta bofetada puedo despertarme ahora, ¿vale? Por tanto, ese es el enfoque del Islam. Quiero decir, incluso cuando te dice las cosas se han hecho mal, o el mal ha aparecido como consecuencia de lo que hacen las personas, y Dios permite que saborees las consecuencias de tus acciones a fin de que puedas rectificar, ¿vale? Pero eso sí, eres tú el que va a decidir si quieres rectificar o no, ¿vale? O sea, el poder lo tienes tú, pero es cierto que sí, que es cierto que lo malo, por eso te digo, lo que es malo no siempre es malo, y lo que parece bueno no siempre es bueno. En el Islam, por ejemplo, está esta terminología de lo que es zahir y lo que es batin. Lo que es visible, la gente ve que este tiene dinero, Qarún tiene dinero y todo le va bien. Eso es lo que la gente ve, pero luego hay algo detrás de eso, que es que esa riqueza él la va a utilizar para hundirse más. Y luego hay otra persona que puede que sea pobre o ha sufrido calamidades, pero esa persona las va a utilizar para mejorar, ¿vale? Pero eso, insisto en que aquí tenemos un sistema operativo que tú tienes que reconfigurar. Entonces, ¿cómo reconfiguramos este sistema operativo, ¿no? Que es un poco a lo que vamos. Bueno, esto es como el ejercicio físico, ¿vale? Si tú quieres tener... Perdón, sí, dime, hermano. Ah, sí, dígame. No, que antes cuando transmitido que es verdad, ¿no? Que ante un hecho uno puede tener una visión positiva y reproducir toda esa historia de una manera pues reforzada, ¿no? Yo recuerdo, Iñaki, cuando nos juntamos con uno de nuestros amigos, el hermano también, y el año este año la verdad casi fallece, tuvo 2 infartos y bueno, ya era la primera vez que hacíamos así, ¿no? Una oración todos, ¿no? Entonces él, ¿verdad? Cuando se presentó dijo, bueno, yo tengo que decir que gracias a Dios estoy aquí y realmente todo lo que he aprendido en este proceso, ¿no? Y todos nos quedamos así como de piedra, ¿no? La verdad que ha sido un año muy duro en ese sentido, en acompañarme, todo, y además uno se lo dijo directamente, Juancio, nos sorprende, ¿no? Que después de lo mal que has pasado 2 veces a punto ya de fallecer, ¿no? O sea, que esa lectura, y realmente a veces vemos, ¿no? Que como esos hermanos que nos acompañan son verdaderos maestros de vida, ¿no? Y no, era una experiencia que realmente me ha resonado, ¿no? Es verdad cómo lo podemos transformar reconociendo nuestras vulnerabilidades, ¿no? Que en esos momentos igual no estaba en condiciones de decir lo que nos dijo ese día, pero cómo le ha servido para hacer un camino y decir, después de todo el dolor, bueno, correcto, todo lo que he aprendido y todo lo que transmito, ¿no? Gracias. Cierto. Gracias por compartirlo. Realmente los mejores maestros son las personas con sus experiencias. Quiero decir, yo te puedo enseñar la teoría, pero lo realmente impactante, lo que te impacta como persona es ver que a alguien le ocurren cosas malas y lo usa para bien, ¿vale? Por ejemplo, los compañeros del profeta aprendían de él y él no les dio un temario o unas clases, pero él fue una persona que, como he dicho, perdió a todos sus hijos e hijas. Y sus compañeros se quedaron con el dato y lo transmitieron, con el dato de que él utilizó esto para acercarse a Dios. De hecho, el profeta dijo, las personas a las que Dios pone más a prueba son los profetas y luego las personas que les siguen en virtud. Quiere decir que incluso existe un concepto en el Islam de que cuando te pasan calamidades es una señal de que Dios ve en ti un potencial para mejorar. Claro, eso ya es una cuestión de creencia. Esto se lo puedes explicar a un ateo y te dirá muy interesante, pero como no creo en eso, no me sirve esa explicación. Por eso también creo que habría que abordarlo
el optimismo para diferentes personas con diferentes visiones del mundo, pero desde nuestra visión no existe lo arbitrario. Es decir, tú no puedes esta idea de que están pasando las cosas mala suerte no existe. Es decir, desde nuestro punto de vista está decretado. Y reconforta mucho tener experiencia de personas así, y también, por ejemplo, leer la biografía del profeta, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiarla me impactó el hecho de que era calamidad tras calamidad, pero él siempre está sonriendo, siempre tira para adelante y siempre está dando gracias a Dios. Quiero decir, eso es algo que te impacta como persona, ¿vale? Ya no es la teoría sino la práctica. El hecho, por ejemplo, de que cuando alguien viene y le dice al profeta, haz dua, suplica a Dios para que destruya a esta gente, porque mira todo lo que nos están haciendo. El profeta le responde, Dios no me ha enviado para maldecir a la gente, ¿vale? Y entonces suplica a Dios, por favor Dios, guía a la tribu de Daus, en este caso guía a la tribu esta. ¿Qué es lo que estoy intentando decir? Cuando tú conoces a alguien así, te impacta como persona y te produce un cambio a ti. ¿Por qué? Porque dices, hay una forma mucho más noble de ser, hay otra forma de responder ante lo que está ocurriendo que yo no conocía. Entonces, la idea es esa. Volviendo al tema por el que estábamos, ¿cómo desarrollas estas cualidades? ¿Vale? Porque si os fijáis en el Islam, todo es muy repetitivo. 5 oraciones al día. El propio concepto de dhikr, ¿qué significa? Recordar. O, si lo quieres traducir de otra forma, repetir hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Si yo, por ejemplo, quiero cultivarme físicamente, por ejemplo, muchas de estas personas en Instagram que ponen vídeos pues mostrando en mayor o menor medida el endurecimiento de sus músculos, realmente esas personas hacen grandes sacrificios a diario. Quiero decir, puede que la causa te parezca legítima o no, eso es otro tema. O incluso si alguien se quiere cuidar, tú, si te ves mal y quieres perder peso, no puedes hacerlo en un día, ¿vale? Tienes que marcarte unas pautas y decir, a partir de ahora voy a intentar no comer tanta grasa, tantas grasas saturadas, voy a intentar no comer tanto colesterol, voy a intentar comer un poco de fruta. Es decir, ya no digo una dieta, sino el simple hecho de cuidarse más es una forma de disciplina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del Islam, la cultivación interior es exactamente lo mismo. Es también una forma de disciplina y no se hace en un día. Y a mí mucha gente me dice, es que soy negativo, es que Dios no me ha ayudado. Y yo les empiezo a decir, mira, intenta hacer cada día esto y esto, y te dicen, pero es que a mí eso de qué me va a servir. Bueno, eso es como decir, yo he hecho pesas hoy y no he visto cambios. No has visto cambios, no vas a ver cambios en un día. Es algo que tienes que hacer durante mucho tiempo, ¿vale? O durante un tiempo considerable, y luego empezarás a ver cambios. Si os fijáis, el profeta Muhammad se le define como su esposa Aisha, que es la que más información nos da de lo que es el profeta casero, lo cual es muy interesante, que el profeta casero es exactamente el mismo que el público. Y eso es algo que a mí me fascina del profeta, porque mucha gente en público da esta charla y luego en privado te encuentras con cosas que resulta que no eran lo que te esperarías, ¿no? El profeta Muhammad ﷺ, su esposa nos explica que las acciones que más le gustan a él no es la persona que se pasa toda la noche rezando. De hecho, el profeta criticaba a las personas cuando se pasaban toda la noche rezando. La acción que más amaba al profeta era ad-da'im, la acción persistente, wa in qall, incluso si es poca cosa. Si tú cada día rezas lo justito, pero lo haces con consciencia, con el paso del tiempo serás una mejor persona. Si tú rezas como actividad cultural, heredada, repetitiva y vacía y ritualista, 20 extras cada día, no van a haber cambios. Aunque la idea no es la cantidad sino la calidad, ¿vale? Esa es la lección de este hadith. La idea no es la cantidad sino la calidad. ¿Por qué os estoy diciendo todo esto? Bueno, la cultivación interior es igual que la exterior, requiere unos ejercicios, ¿no? Podríamos decir, y unos esfuerzos. Entonces, hemos dicho que el pesimismo es un poco como un hábito. Tú entras en este hábito, que en este caso es un hábito suicida hasta cierto punto. Entras en este hábito de que te estás haciendo daño a ti mismo a través de verlo todo de forma negativa. Hay una cosa en la espiritualidad islámica que, insisto, esos primeros 13 años de Meca
están hechos para crear mejores personas, pero por alguna razón nos lo saltamos. Es decir, cuando una persona entra al Islam ahora, le empezamos a enseñar cosas raras hasta cierto punto. Le empezamos a decir, no vayas con esta mezquita porque ese sheikh no sé qué, porque la barba de este no es lo suficientemente larga. Quiero decir, empezamos a meterle en unas cosas muy raras. Pero cuando tú estudias la biografía del profeta, en el periodo inicial especialmente, no existe eso. No se convierte la persona al Islam. Cuando se convierte la persona al Islam y le hacen baya al profeta, le juran lealtad, ¿qué les dice el profeta? Respetarás a tus padres, no vas a robar, no vas a ser obsceno. Les enseña valores éticos. No les dice, mira, la barba muy importante, 4 centímetros, ¿vale? Pues si son 2 centímetros, veda. Quiero decir, todo eso es una versión muy moderna del Islam. Las bases son las bases, y las bases son cultivarte como persona, sin quitarle a las demás cosas la importancia que tienen, por supuesto, pero no puedes coger la base, quitarla de en medio y empezar a ponerme detalles y cosas en las que hay diferencia de opinión y convertirlas en la base, porque eso significa que te gusta el conflicto, ¿vale? O sea, por tanto, la base es la cultivación personal. Entonces, dentro de la espiritualidad islámica hay una actividad, podríamos decir, o un enfoque al que muchos eruditos llaman muraqaba. Muraqaba, ¿qué significa? Autovigilancia o autoexamen, si lo quieres decir así, ¿vale? Hoy en día hablan mucho del mindfulness y todo esto, y creo que hay un vínculo interesante ahí. Tú tienes que tomar conciencia de quién eres. Por ejemplo, si yo soy una tendencia a tener pensamientos pesimistas y pensamientos negativos, la idea es: intenta mirarte a ti mismo en tercera persona, ¿vale? Si tú estás sentado en el sofá y tienes esa tendencia a que de repente te viene el pensamiento, buah, es que todo me está saliendo mal, es que nada me va a salir bien, intenta salir de tu cuerpo y mirarte en tercera persona y decir, mira, ya estás empezando con esos pensamientos, ¿vale? Es decir, tienes tú que intentar un poco trascender nuestra idea del yo, del nafs, del ser consciente yo. Puedes un poco ponerte por encima y verte desde fuera, ¿vale? Por ejemplo, muchas de las emociones, como ha dicho antes una hermana, que tenemos son inconscientes, pero parte del poder aprender a cambiarlas es tomar conciencia de ellas, ¿vale? Es decir, salirte de eso, salirte de esa experiencia subjetiva. Y a la que te pase algo o estás sentada en el sofá pensando todo me va mal, de repente tienes que decir, no, este es el sistema operativo incorrecto que tengo que eliminar, ¿vale? Este es el virus que tengo en mi sistema y tengo que eliminar, ¿vale? Es decir, empieza a intentar ver las cosas desde fuera. Pero esto es algo que cuesta desarrollar, pero se hace, quiero decir, no es imposible. Una de las formas de hacer esto, como he dicho antes, es el dhikr en el Islam. ¿Qué es el dhikr? El dhikr significa, por ejemplo, os encontraréis en muchos libros donde se nos dan citas del profeta Muhammad, que a lo largo de la mañana y de la tarde él dice unas frases, y esas frases las repite muchas veces, que a veces dices 33 veces, subhanallah, ¿qué sentido tiene esto? Nuestro cerebro es así, ¿vale? Si tú repites una cosa durante muchas veces, esa cosa se queda grabada en tu cerebro, ¿vale? En cierto modo. Cuando tú, por ejemplo, tienes ese pensamiento negativo, las cosas van mal, es mala suerte. Como musulmán no crees en que es mala suerte, crees en que está decretado por Dios. Cuando tú te das cuenta y dices, hey, ya está saltando ese hábito, porque es un piloto automático. Cuando la persona se acostumbra a ser pesimista, ¿qué hace? Deja que eso salga constantemente. Entonces tú lo que haces es, cuando lo escuches, di, hey, cuidado, tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué haces? Afirmar la verdad. Por ejemplo, una de estas frases, la hawla o la quwwata illa billah. ¿Qué significa? No existe ningún movimiento, nada que se mueva, ningún coche que pasa, ningún ave que está volando, wala quwwata, ni ninguna fuerza o ninguna energía illa billah, que no sea a través de Dios. Es decir, reconozco que todo está dentro de un plan que es el plan de Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene cuando el repetir estas frases? Tiene el sentido de que tú lo que estás haciendo es reconfigurar tu sistema operativo, ¿vale? Y esto mucha gente dice, no, es que yo puedo repetir la hawla wa la quwwata illa billah 100 veces y no noto cambios. No notas cambios hoy, pero realmente, y esto es muy visible, los musulmanes que se dedican a la espiritualidad y hacen dhikr, los ves desde lejos que son gente que está en paz.
Son gente que está relajada, positiva y aceptando el decreto de Dios. Sin embargo, la gente que ni siquiera conoce este aspecto del Islam y que lo único que saben es crear controversias y confusiones, son gente que está crispada. No sé si tendréis ejemplos de musulmanes que conocéis para hacer esta comparativa, pero yo creo que los ejemplos son muchísimos. Por ejemplo, si os compráis determinados libros, os vienen frases de dhikr. Dhikr significa recuerdo de Dios o mención. Literalmente significa recuerdo, repetición o mención, ¿vale? Pero es un ejercicio espiritual, es decir, es un ejercicio que te ayuda a recordarte verdades y a grabarlas en tu cerebro de alguna forma, para que así progresivamente sufras cambios en tu personalidad. Y no es ninguna broma, porque realmente las personas que lo han hecho, me incluyo, notas los cambios. Empiezas a notar los cambios cuando pasa el tiempo, ¿vale? Entonces, hay frases que el profeta dice por la mañana cuando se despierta. Y esto, de nuevo, su esposa nos ha transmitido muchísima información de esto, sus compañeros. Hay frases que el profeta dice cuando se va a ir a dormir. Y hay frases que simplemente dice a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde, ¿vale? Y estas frases, ¿qué es lo que hacen? Reconfigurarte. Cuando parece que te estás olvidando y estás volviendo a soltar esas frases negativas, ¿qué haces? Recordarte cuál es la realidad, para no desviarte, para no dejar que tu cerebro se desvíe, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Suras, una de esas cosas son los suras que damos por hecho. Qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bi rabbil falaq. Por ejemplo, cuando tú dices Qul a'udhu bi rabbil falaq, A'udhu bi rabbil falaq significa busco refugio en el Señor del alba. El Señor quiere decir el que ha creado y el que sustenta, ¿no? El que mantiene, el que está por encima, el que controla el amanecer, el alba. Min sharri ma khalaq, busco refugio en él del mal de lo que él ha creado. O sea, tú estás creando una visión del mundo en la que existen una serie de males. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, el mal de la noche cuando oscurece. Que hay quien incluiría aquí pues algunos de los males que se desarrollan en la vida nocturna. El mal del envidioso cuando envidia, de las personas que soplan en nudos, es decir, la gente que intenta utilizar tácticas ocultas para hacer daño. Es decir, tú lo que haces es mentalizarte de que en este mundo existen una serie de males y tú tomas refugio en aquel que está por encima de ellos. Dicho de otra forma, si yo estoy sujeto al resto de seres, esos seres me pueden hacer daño. Y eso es una de las cosas que tiene el tawakkul. Cuando tú te apoyas en personas y en que se te acepte, esas personas te fallan. La creación a veces te puede fallar. Cuando tú te apoyas en Dios, Dios no te falla. De hecho, esas personas que te pueden hacer daño son sujetos de Dios. Quiero decir, al fin y al cabo no tienes nada que temerles. Por tanto, este tipo de frases lo que hacen es recordarte eso, ¿vale? Estos son suras del Corán que supuestamente repetimos. De hecho, por la mañana es un hábito repetirlas, pero en muchos casos no nos hemos parado a reflexionar en el significado, ¿vale? Pensaba comentarlas con detalle, pero no hay tanto tiempo. Es como si el mundo está lleno de huracanes, ¿vale? Y tú te refugias en un lugar seguro, ¿vale? Eso reconfigura, cuando estás repitiendo esto, reconfigura tu mente. Bueno, entre las frases que suele decir el profeta, me las he apuntado por aquí, es Ma sha Allahu kan wa man lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Esto es una frase de dhikr, es una frase que repite el profeta y que se nos enseña a repetirlos. Ma sha Allahu kan, lo que Dios ha deseado es. Wa man lam yasha lam yakun, y lo que Dios no ha deseado no es. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú repites esto una y otra vez, ¿qué le estás enseñando a tu cerebro? ¿Qué le estás enseñando a configurar a tu cerebro? Que todo lo que está ocurriendo forma parte de un plan. Y todo lo que no está ocurriendo también es que no tenía que ocurrir. Quiere decir, no le des vueltas a lo que no ocurre, ni le des vueltas a lo que sí ocurre. Que de nuevo, aquí volvemos al tema de hasta qué punto mi acción. Tú aceptas las cosas que están fuera de tu control, ¿vale? Y las que están bajo tu control, las intentas cambiarlas o intentas hacer el bien a través de ellas, ¿vale? E incluso las cosas que están fuera de tu control, intentas utilizarlas para hacer el bien, ¿vale? Estas son frases que os encontraréis en cualquier libro de dhikr, pero yo os lo recomiendo. Es un tema que tenéis que indagar. Hay eruditos que han cogido diferentes frases que el profeta dice por la mañana, las han compilado, y en algunos países existe en el Islam tradicional el hábito de que después de rezar el Fajr la gente
dice este wird, esta lista de frases, ¿vale? Y luego por la noche también. Y eso es una parte del Islam, es una parte del Islam que hemos perdido, ¿entendéis? Entonces, luego quizás os puedo recomendar cosas más específicas, ¿no? Cuando el profeta se despierta, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Dios, hoy me he levantado a través de ti con una serie de regalos, con vestimenta, es decir, con mi desnudez cubierta y con salud. فأتمم نعمتك علي. Por tanto, por favor, es decir, tú le estás pidiendo a Dios que incremente o que prolongue esos bienes. ¿Qué es lo que haces? Porque muchas de las frases que dice el profeta todos los días al levantarse son de agradecimiento. Porque cuando haces este ejercicio constantemente estás configurando a tu mente cada día cuando se despierta a entender que tienes otro día nuevo de vida y tienes salud. Quiero decir, y si veis documentales, por ejemplo, de gente a la que se le ha diagnosticado una enfermedad terminal, ¿qué es lo que dicen? Yo antes me levantaba todos los días y esos días los daba por hechos. Los daba por hechos. Tengo un número ilimitado. Una mujer dijo en un documental que me impactó la frase: los días para mí antes eran ilimitados. Que es la situación en la que vivimos nosotros. No decimos, wow, 7 días, 2 meses, 60 días, ¿no? Decimos, quedan muchos días. Por tanto, cuando tú te despiertas siempre agradeciendo, llega un punto en el que ya cuando te despiertas lo primero que sientes es agradecimiento, lo haces inconscientemente. ¿Por qué? Porque has hecho una serie de ejercicios que te han ayudado a reconfigurarte. Voy a leer un hadith, una cita del profeta Muhammad, que realmente la vi hace poco y la fotografié porque dije, la voy a compartir en esta charla. Pero enfoca un poco cuál es ese enfoque que se supone que tenemos que tener en la vida. Quiero decir, tú tomas medidas, ¿vale? Yo tomo medidas, como por ejemplo esto que he dicho. Y progresivamente, es decir, en primer lugar yo reconozco que tengo un problema, ¿vale? Porque si no reconoces que tienes un problema, empezamos mal. Yo reconozco que tengo pensamientos negativos. ¿Y qué es lo que hago? Intentar examinarme desde fuera. Intentar, cada vez que me viene un pensamiento automático, intentar detectarlo a tiempo. Cogerlo y decir, no, este pensamiento a la basura, al cubo de basura. Se te irán escapando muchos, pero es que progresivamente verás que se te escapan menos y menos. Tienes que tomar las medidas como lo que estoy diciendo, hacer más dhikr. En serio, lo digo en serio porque es una cuestión de repetición, pero esto produce cambios. Igual que si tú te pones a hacer pesas, después de un mes dirás, hey, me veo un poco mejor. Claro, te ves un poco mejor porque has hecho ejercicio. Si no haces ejercicio no te vas a ver un poco mejor. Por tanto, la idea es, tú haz eso, márcate unas metas en la vida y si esas metas son buenas, ve a por ellas. Quiero decir, no te sientas... Si tú, por ejemplo, en la vida quieres, yo quiero sacarme una carrera, quiero hacer algo bueno por la gente, hazlo y cuando recibas dificultades, acepta esas dificultades como una oportunidad para crecer, ¿vale? Ese es nuestro din. Quiero decir, nuestro din no es solo no comer cerdo. Nuestro din es primariamente una forma de ver la vida. Y eso es lo que mucha gente no ve. El hadith dice, al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minu al-da'if. El creyente fuerte es mejor y es más amado por Dios que el creyente débil, ¿vale? Aquí, por supuesto, hay quien te dirá, se refiere a fortaleza física porque puedes defenderte, ¿vale? Puede que eso esté incluido. Pero cuando te dice el mu'min al-qawi, el creyente fuerte, obviamente la fortaleza primariamente se refiere a la creencia, ¿vale? La persona que tiene un imán fuerte es mejor en lo que a Dios se refiere o es más amado por Dios que la persona que no la tiene, ¿vale? Y como he dicho, esa convicción o ese imán se desarrolla, ¿vale? No es elitista o clasista, no es que unos sean mejores que otros. Y luego el profeta añade, wa fi kullin khair, en ambos existe bien, ¿vale? Es decir, que uno es más amado por Dios porque ha cultivado más su imán, pero en ambos existe khair, en ambos existe bien. Luego el profeta dice, ihris ala ma yanfa'uka, lánzate hacia aquello que te beneficia. Si tú tienes unas metas, yo quiero hacer estas cosas, que son cosas beneficiosas, el profeta dice, lánzate a ello. Es decir, en cierto modo entiende que eres capaz. Y luego añade wasta'in billah, y busca la ayuda de Dios. Y luego añade wala ta'jiz, y no te sientas impotente. No empieces con el no puedo, no voy a poder, está por encima de mí, yo no valgo para nada. Ihris, dice el profeta, lánzate a ello, busca ayuda de Dios, pero no caigas en esta espiral de negatividad, de soy impotente, de no voy a poder, de no voy a lograr hacer nada.
Y luego dice, فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, y si te pasa algo negativo, si te golpea algo literalmente en el transcurso, tú tienes unas buenas metas, pide la ayuda a Dios, no te pongas en plan pesimista. Pero si te ocurre algo negativo, añade el profeta, فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا, no digas si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro, porque hay gente que es así, te pasa algo negativo, lo tenía que haber hecho de la otra forma, es culpa mía, lo estoy haciendo mal todo el rato, si lo hubiera hecho de otra forma no hubiera pasado. El profeta te dice no vayas por ese camino, ¿vale? No es propio del creyente, de hecho el hadith empieza hablando del creyente fuerte, por tanto esta característica no es propia del creyente fuerte. Hay veces que tú has hecho algo mal, te has equivocado en una jugada y el resultado ha sido que las cosas no han salido tan bien. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Te echas a llorar en un rincón y a decir, ves tío, si yo es que no valgo para nada, siempre lo decido mal? No, lo que se te está diciendo es, no caigas en esto, la ta'jiz, no caigas en esta actitud de no puedo, esto está por encima de mí, no sirvo para nada, ¿vale? No diga, de hecho el profeta añade, walakin qul, por el contrario, cuando te pasa algo negativo, lo que tienes que decir es qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Dios ha decidido, ¿vale? Dios ha decretado y lo que él desea lo ha hecho. Es decir, es una resignación, pero no es una resignación de bueno, ha pasado así, ¿qué le vamos a hacer? Es una resignación de, vale, yo ahora no puedo cambiarlo. Lo que hice mal en el pasado ya no lo puedo cambiar, pero el futuro sí que lo puedo cambiar, ¿vale? Por tanto, no caigas en la espiral de, es que lo que hice, bla, 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 si lo hubiera hecho así. Volvemos a la actitud pesimista de echarte la culpa siempre a ti, de humillarte a ti mismo. Aquí el profeta explícitamente te está diciendo, no digas eso, no digas si yo lo hubiera hecho de esta forma o de la otra forma, sino que di, así es como tenía que pasar y punto. Voy a centrarme en el futuro. Y luego de hecho añade el profeta, فَإِنَّ لَوْ, este si lo hubiera hecho de una forma o de otra forma, تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, le abre la puerta a Shatán, ¿vale? Para que él actúe a sus anchas. Es decir, esta espiral de desesperación, de no valgo para nada, de lo estoy haciendo todo mal, es una puerta al mal, realmente. Estás colaborando con él, tú le estás abriendo la puerta al mal, en cierto modo. Hay gente, por ejemplo, que te dice, es muy pesimista, es decir, todo va a salir mal, la vida no tiene ningún sentido, porque hay gente sufriendo. A la gente que está sufriendo no le hace ningún bien que tú tengas esta actitud. Quiere decir, la gente de bien lo que tiene que hacer es concienciarse de que tiene una responsabilidad de ayudar a otros. O sea, hay gente sufriendo, hace falta que actuemos para ayudarles. Quiero decir, a la gente que está sufriendo, que nos sentemos a llorar, ay, qué injusto es el mundo, no les ayuda. Al contrario, crea un entorno de pasividad ante lo injusto. Por tanto, la idea de que todo es una prueba, y hay gente que está sufriendo, y eso es una prueba para ellos y es una prueba para ti, porque eso saca a la luz si tú vas a ayudarles o no vas a ayudarles. Por tanto, el pesimismo te hace daño a ti y hace daño a la humanidad, hace daño a la gente que te rodea, ¿no? Otro aspecto final que quiero decir, que hemos comentado antes sobre el optimismo, es que hay que ser realista, ¿vale? Cuando digo optimismo no me refiero a si yo quiero volar, lo voy a conseguir volar porque yo tengo la fuerza para todo. No, eso es físicamente imposible. Quiero decir, una cosa es ser positivo y otra cosa es ser tonto, ¿vale? Por tanto, hay que saber dibujar siempre la línea. No tienes que caer en cosas que sabes que son imposibles físicamente, pero sí es cierto que tenemos una tendencia a creer que yo no voy a poder, esto está por encima de mí, y el profeta te está diciendo, si es algo beneficioso, lánzate a ello, busca ayuda de Dios y no caigas en el no sé, no voy a poder, ¿vale? Porque es que eso no ayuda a nadie. Bueno, un último apunte. El profeta Muhammad dijo, "Ma anzalallahu min da illa ja'ala lahu dawa." Dios no ha hecho descender ninguna enfermedad, volviendo a la visión del Islam, sin haber hecho para esa enfermedad una cura, ¿vale? Y en un riwaya, en una transmisión del hadith, se añade alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, independientemente de quién la conozca o quién la desconozca. Es decir, cuando tú ves una enfermedad, sabes que hay una cura. Vamos a empezar a investigar, a trabajar. No puedes decir en el Islam no hay cura para eso. Puedes decir todavía no la conocemos, ¿vale? Y esto, como muchos eruditos de la espiritualidad dicen, se aplica también a lo psicológico, se aplica también a los problemas interiores.
muchos de los problemas interiores que tenemos las personas también tienen una cura, ¿vale? Es decir, tú no puedes decir, ya, pero es que soy agresivo, ya, pero es que soy pesimista, ya, pero es que soy negativo, y no hay cura, porque entonces estás contradiciendo al profeta. Sí que hay una cura. A veces esa cura te basta con hacer unos ejercicios diarios, como os he dicho, y a veces es más profundo y necesitas la ayuda de un profesional, puede ser, pero hay una cura. Y si tú te quedas sentado en el sofá lamentándote, no habrá nada que hacer. Por tanto, tienes que salir y buscar la cura, ¿no? Por último, el hadith del profeta, el profeta dijo, "Ajaban li amri al-mu'min". La situación del creyente es fascinante, ¿no? Podríamos decir. ¿Por qué? Porque si le ocurre algo positivo, reconoce el mérito de Dios, o le da el mérito a Dios, y esto es algo bueno para él. Es decir, si a mí me pasa algo positivo y soy agradecido, muestro gratitud, eso es positivo para ti. Y esto se puede entender de dos formas. Es bueno para ti en el sentido de que Dios te va a recompensar, pero es que es bueno para ti a nivel psicológico. Ser agradecido y saber valorar las cosas buenas que tienes es mejor para ti. Si es que es mejor para ti, es malo para ti no hacerlo. Y luego el profeta añade que si a este tipo de personas, si le ocurre algo negativo, tiene paciencia y persistencia, como hemos dicho antes, tiene autocontrol y a la vez persistencia, sigue haciendo el bien, y eso también es un bien para esta persona. Por tanto, esta es la descripción ideal del creyente. Hay gente que dice, bueno, yo tengo ganancias y tengo pérdidas. No, pues el creyente tiene ganancias y ganancias, porque cuando pierde algo también lo utiliza para ganar, también lo utiliza para cultivarse como persona, también lo utiliza para mejorar. Por ejemplo, ejemplos prácticos de la vida, quiero decir, en una misma situación dos personas pierden el trabajo y uno empieza, ¿ves, tío, ahora qué voy a hacer? ¿Por qué Dios ha permitido que esto ocurra? ¿Por qué Dios no sé qué? Y la otra persona, por el contrario, dice, yo desconozco el plan de Dios, pero voy a esforzarme porque a lo mejor hay otro trabajo mejor esperándome, a lo mejor en este trabajo iba a pasar algo malo, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, no te rayas demasiado la cabeza en encontrar la causa y la sabiduría. Lo que tú haces es lo que está en mis manos, es decir, cambiarlo. De hecho, el Islam insiste en que siempre te fijes en lo que está en tus manos, quiere decir, en lo que está dentro de tu control. Hay un incidente muy interesante y de estos hay docenas, ¿vale? Y es una de esas cosas que te muestra realmente la sinceridad del profeta Muhammad. Durante la batalla de Uhud, bueno, sabéis que el profeta recibió abuso físico, quiere decir, golpe físico y se le rompió un diente, lo cual es muy interesante porque el mismo diente está en varios museos en el mundo. Pero bueno, dejando eso de lado y el amor de algunos musulmanes por los fetiches, lo cierto es que el profeta Muhammad dijo algo que es natural. Dijo, ¿qué le va a pasar a un pueblo que le hace esto a su profeta? Y sabéis qué versículo fue revelado en ese instante. Laysa laka min al-amri shay'a. Eso no es tu jurisdicción, o eso no es asunto tuyo. Que el profeta Muhammad no cuestiona la sabiduría de Dios en absoluto. Él expresa lo que considera que le tendría que pasar a esta gente. Y Dios lo que le está diciendo es, tú céntrate en lo que está bajo tu control, y lo que está fuera de tu control y está en manos de Dios, déjalo en manos de Dios, ¿vale? Por tanto, en un principio, hasta aquí quería comentaros yo todo este tema del optimismo. No sé si tendréis preguntas o cosas que añadir. Un último apunte. Hay un concepto en el Islam que se llama ulu al-himma, ¿vale? Es decir, tener altas aspiraciones. Y eso forma parte de la personalidad del musulmán, como en este último hadith que os he mencionado. Si hay algo que es beneficioso y es bueno, vea por ello. Ten altas aspiraciones. Si lo que tú quieres es dedicarte, yo que sé, a la informática, aunque parezca muy difícil, ten altas aspiraciones, ¿vale? Es decir, tienes que pensar en la máxima meta. Y si en lugar de llegar al piso número 10 llegas al 9, gracias a tus altas aspiraciones habrás llegado mucho más lejos que muchas otras personas que ya empezaron desde el principio diciendo yo no voy a poder, yo no voy a llegar, ¿vale? Por tanto, esos son aspectos de la personalidad que se tienen que corregir y no tengo mucho más que deciros a este respecto. Si tenéis algo que preguntarme.